Lo tenemos invitado a Rubén Granados, asesor económico. Ustedes ya lo conocen. Vamos a hablar un poco de lo que fueron los anuncios ayer de Luis Caputo, ministro de Economía del gobierno de Milei, y vamos a ir una a una estas definiciones, estos anuncios, que fueron 10 en total, y cómo impactan en la sociedad. Bienvenido, Rubén. ¿Qué Hola, tal? Daniela, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, igualmente. Gracias por venir. Bueno, a ver, arrancamos con la primera, ¿te parece? Sí. No se renuevan contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia. Está bien. Yo veo las medidas como divididas en dos ámbitos, ¿no? Un ámbito que tiene que ver con la reducción de recursos y en realidad con el aumento de recursos y la reducción de gastos. Sí. Y otro ya que tiene que ver con el tema cambiario. Sí. Dentro de esos, esta es una medida en donde lo que se busca primero, creo que tiene que ver ahí con dar una señal de lo que venía pasando, ¿no? Que por ahí cada vez que se va un gobierno se ponen puestos en el sector público que a veces poco tienen que ver con la necesidad de tener puestos en el sector público, sino que tienen que ver con la necesidad de acaparar políticamente ese sector. Entonces, creo que se van a revisar todos los contratos del último año. De hecho, creo que, bueno, medio como que quedarían sin efecto, ¿no? Directamente ya los contratos de menos de un año. Es una señal en el sentido de que fue el discurso presidencial, ¿no? De, bueno, terminar con el tema de privilegios políticos o Totalmente, eso se entendió perfectamente, digo. Suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año. ¿Esto qué significa puntualmente? Eso significa, normalmente el gobierno pautaba en medios públicos, no solo en Canal 7, o sea, en la TV pública, sino en otros medios. Y mucha de esa pauta tenía que ver con la promoción de obras que hacía, también con sentido eleccionario y demás. Y creo que lo que tiene que ver ahí es, bueno, si vamos a reducir el gasto y no tenemos dinero para otras cosas, tampoco podemos gastar dinero en publicidad, ¿no? O sea, me parece que va en el sentido de achicar el gasto o de darle prioridades a los gastos, ¿no? Entonces, no sé si vieron ahí en el discurso de Caputo, en la parte comunicativa hubo una cierta especie de una comunicación con la gente distinta, ¿no? O sea, donde se comparó la economía familiar con la economía del gobierno, o sea, se trató de bajar un poco el discurso más a tierra, porque a veces se habla mucho de... Sí, de hecho lo tuvieron que regrabar, con una demora como de 1 hora y media. Se han dado cuenta, evidentemente, que había que cambiar ciertos tonos, porque, digamos, las medidas o lo que estaban por anunciar no eran de los más simpáticas, entonces para no generar todavía más impacto o más incertidumbre o para que se entiendan bien, ¿no? O sea, para que se entiendan bien. O sea, por ejemplo, en este caso, lo de la pauta o medidas que van en ese sentido es decir, bueno, a ver, si no podemos gastar en esto, o sea, en tu casa vos, no sé, mañana tenés necesidades para alimentarte, tampoco vas a ir a comprarte zapatillas, ¿no? Entonces, es medio, lo llevó medio a un terreno similar como para... Y tiene que ver con esto es algo que me pregunto yo, en los medios digitales, por ejemplo, viste que, no sé, desde el ANSES que publica cuándo cobran los jubilados dependiendo del número de DNI, no tiene absolutamente nada que ver con eso. No, creo, porque esas son gacetillas que normalmente se pasan a la prensa, no creo, ¿no? Ahí no soy un entendido, pero supongo que no. Bien. 3. Reducción de la cantidad de ministerios y secretarías. De 18 a 9 ministerios, es el número que más recuerdo, y de 100 y pico de secretarías a 59. A 50 y pico, lo dijeron en porcentajes, como que impactaría en un 35% de reducción de lo que sería las cabezas de los ministerios, ¿no? Ya de personal. A mí me hubiese gustado más que den los datos de cuánto impacta en números, o sea, ¿no? Creo que ojalá pueda venir ese dato, porque acá lo importante no es saber cuánta gente sacamos, sino si ese cambio que estamos haciendo importa realmente para permitir hacer otra cosa. Entonces necesitamos comunicar los números. Ahí falta un poquito ahí de comunicación en eso. Bueno, a ver, si se habla mucho de, por ejemplo, 0,5 Producto Bruto, 0,7, bueno, no. Para que la gente entienda también, no es como hablarle a todo el pueblo, a los que entienden decir un monto y en qué se va a usar ese monto, dónde va a ir, o sea, me lo voy a ahorrar acá porque voy a usarlo acá, ¿no? Bueno, mucho se cuestionó, no es tu área probablemente, pero ya que está esto que estás diciendo justamente, que el mensaje sea grabado y que no sea público, que no haya periodistas como para poder hacerle preguntas o sacarse dudas, ¿no?
Vamos a ver, es lo primero, esto recién arranca, vamos por... Ayer era el segundo día, vamos a ver cómo van implementando... Hay una comunicación continua todos los días con Adorni, o sea, sí, que me parece que le filtra un poco, ¿no? Porque también... a ver, muchas de estas medidas, fíjate que hay medidas que, o sea, fueron medidas económicas, pero seguramente atrás viene una ley para modificar ministerios y todo eso, sí. Y creo que no se lo quiso exponer a Caputo, que es un ministro de Economía, a explicar cosas que después tiene que avalar la política y darle respaldo. Entonces me parece que fueron como títulos. Él hizo lo justo y necesario, exacto. Vamos por la cuarta, reducción de los ATN a las provincias. Sí, esas también son, una explicación, a ver, más clarita. Son las transferencias que se hacen indiscrecionales a las provincias, que por lo que explicaron se va a reducir, impactaban 0,7 del Producto Bruto y van a quedar en 0,2. O sea, se van a reducir casi en 5 puntos, 0,5 puntos, que es un montón de dinero, que se hacía indiscrecionalmente, a veces a cambio de favores, ¿no? Entonces, sí, ¿Tiene que ver con la coparticipación o eso es otra cosa? No, esto es indiscrecional, o sea, esto tiene que ver con que a veces, a ver, por ejemplo, las provincias normalmente manejan mucho el Senado o los gobernadores le responden, ¿no? Entonces, bueno, mirá, sí, te voto esta ley y sacame fondos para... O sea, medio otra cosa también, ¿no? Del sistema, ¿no? De ver si se puede mejorar el sistema. Bien. 5. Eliminación de las licitaciones de obra pública y suspensión de la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron. Eso quedó bien en claro también. Las que arrancaron seguirán. Claro, quedó en claro que las que no arrancaron se suspenden. Quedó en claro que no va a haber nuevas. Claro, o si va a haber desde el sector privado, o sea, hechas por privados y las licitaciones se caían, o sea, las que no empezaron. Lo que no quedó en claro es qué va a pasar con la que está en marcha, ¿no? O sea, ¿y a qué ritmo? Si las termina el Estado, dependiendo de qué fondos... el Estado, se van a volver a licitar, va a tener gestión privada, claro. Eso no quedó muy claro, o sea, habría que mirarlo. Bien. 6. Reducción de subsidios a la energía y al transporte. Bueno, ahí hoy dio un poco más de luces el vocero. Sí. Si bien tampoco es específica la medida, lo que sí parece que se va porque esto lleva un poquito de tiempo en la implementación, ¿no? Porque hay facturaciones, normalmente nosotros pagamos meses anteriores, o sea, y todas esas cosas con las facturas de servicios, y por ejemplo, para cambiar determinados regímenes hay que cambiar todos los sistemas de facturación normalmente. Aparentemente va a empezar a hacer en enero, o sea, muy probablemente diciembre se va a usar como para reacomodar eso. La idea en su principio es ver si desde las facturas, o sea, si bien se va a incrementar, porque lo que van a dejar es liberar un poco el precio, o sea, de la factura del componente de electricidad o gas, vos estabas pagando una parte y el Estado otra. Y eso en el AMBA era muy, muy fuerte, a diferencia de todo el país, o sea, se pagaba nada. Entonces, creo que tiene que ver con la parte de distorsión de precios relativos que tiene la economía. O sea, la economía está muy distorsionada en precios relativos. De hecho, vos vas a, no sé, entras a cargar un litro de nafta a una estación de servicio y entras al mini shop y te compras una gaseosa y te sale más cara la gaseosa que el litro de nafta. O sea, la economía tiene estas distorsiones que creo que hay que empezar a acomodar, y una de esas está en las tarifas, ¿no? Si bien nos impacta a todos, en el AMBA hasta hace poco había hasta piletas calefaccionadas con gas, porque se pagaba 2 mangos de gas. Entonces, creo que ahí hay que ver, si vamos a recomponer tarifas, hay 2 cosas que hay que hacer. Una, obligarle a las empresas que reinviertan, porque si van a poder ganar más, bueno, ¿cuánto va a ir en reinversión para que no haya cortes de luz, para que no haya determinadas cosas? Y otra es, si vamos a sacar los impuestos, ¿no? Porque esa es una parte que... De eso hablamos la última vez que viniste, sí. Claro, sí, te iba a pendiente ahora en esto. Bueno, entonces está bien, sí, vas a aumentar, pero ¿y los impuestos que se cobran en las boletas, que a veces tienen que ver con seguridad o con estas cosas, van a seguir o no? Quedó en ver. Bueno. Bien. 7. Congelamiento de los potenciar trabajo en valores 2023. Potenciar trabajo, creo que son planes, sí, que quedarían vigentes, porque esto dice en valores del presupuesto 2023. Una de las cosas que está buscando el gobierno es usar el presupuesto del año 2023, porque si no tendría que generar un nuevo presupuesto y tener consenso para que se lo aprueben, y además porque usando el presupuesto 2023
van a quedar desactualizadas algunas cosas y va a tener más dinero para gastar discrecionalmente, porque va a poder cumplir con menos dinero un presupuesto más viejo, ¿no? o más desactualizado, claro, diríamos. Esto lo que dice que va a mantener ese nivel, o sea que no se va a actualizar, sería la noticia, ¿no? No se va a actualizar como se viene actualizando, pero sí se va a mantener en ese nivel. Bien, pregúntame perdóname, vuelvo al subsidio porque me quedó preguntarte esto que mucha gente que tampoco se dijo y se pregunta, ¿no? Sí. No sabemos cuánto va a costar la energía, No. la factura del uso de gas, dependiendo transporte de... también, eso te iba a preguntar, lo del transporte, ¿se sabe? ¿Hay un número más o menos aproximado? En Buenos Aires, por ejemplo, 700. pasaría cerca de 500 pesos. Hoy se manifestó en ese sentido 500 pesos. gente del gremio, que si se sacaría el subsidio se iría a 550 pesos. El colectivo. Sí, hay que ver si a eso se subsidia la demanda, ¿no? Que esa es otra cosa que sí explicó el vocero, que quizás se le saque la oferta, o sea, en vez de darle a las empresas de transporte para que mantengan el boleto más bajo, se los deja liberar y yo subsidio al que toma el transporte con una tarjeta o con alguna cosa. Tampoco se explicó bien. Bien. 8. Dólar oficial a 800 pesos. Aumento del impuesto país a importaciones y a las retenciones de exportaciones no agropecuarias. Está bien. Ahí se sube el dólar oficial, que estaba en torno a los 3.70. Casi al doble, ¿no? A 800 pesos. Hoy A estaba mí 8.20, creo. Hace un ratito me fijé. Sí, están 180, 820, 800 es lo que anunciaron. Ahí esa medida a mí mucho no me cerró. O sea, ¿Para qué se tomó esa medida? Se tomó esa medida porque vos, a ver, vamos a suponer que yo exporto, como exporta mucha gente. Y me pagan al dólar oficial. O sea, el dólar oficial no vale 3.70. O sea, entonces yo tengo que darle... De nuevo, dentro de los precios relativos de la economía, el dólar es un producto más. Entonces yo, si quiero reordenar los precios relativos de la economía, tengo que darle valor real a lo que vale. Entonces, un dólar de 800 es real. O sea, porque si vos lo traes por inflación al dólar desde, por ejemplo, no sé, a ver, lo traes desde salida de convertibilidad de 2001, cuando estaba a 4 pesos, ahora da 8.50. O sea, que un dólar de 800 oficial es real. Ahora, ¿qué vas a hacer con los impuestos que le pusiste cuando no era real? O sea, muchas veces le pusiste impuestos porque el dólar no era real y se separaba de la realidad. Entonces, con impuestos parecía más real, como el dólar tarjeta o demás. Si yo no aclaro bien qué voy a hacer con esos impuestos, el dólar tarjeta me va a quedar cerca de 1.500 pesos. Está pasando algo raro hoy a la mañana, el dólar blue está en 1.150. Sí. Si eso se mantuviese, la brecha se redujo a 40 y pico por ciento, o sea, una brecha que estaba en el 100. Sí. Ahora, se va a mantener, creo que esa es la apuesta, ¿no? A ver qué pasa. Si se me va la brecha, tengo la posibilidad todavía de quitar esos impuestos y a ver si van a una convergencia. Para mí es confuso, la verdad, a mí me hubiese gustado que las señales del mercado cambiario sean mucho más claras, porque marcan el ritmo de la economía. Entonces, para mí hubiese buscado o un dólar más bajo con impuesto, que termine siendo de 800, pero que el tope sea 800 y el otro tope sea el blue, que estaba en 1.000, 1.100. Porque esa es la forma que busque convergencia. Si yo te pongo dólares en el medio, no va a buscar convergencia porque va a seguir distorsionado. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Es muy temprano para sacar conclusiones, pero... Capaz ellos mismos sobre la marcha van cambiando algunas cosas o van viendo cómo funciona. Sería una buena señal que el paralelo quede en 1.100 y pico, porque si logramos reducir la brecha, quiere decir que las expectativas un poco cambiaron. Ahora hay que ver si esas expectativas se sostienen en el tiempo. Bien, y lo que tiene que ver con el impuesto país a importaciones y a las retenciones de exportaciones. Bueno, eso cambia para quienes importan y para quienes exportan. En el ciudadano común no le impacta, pero sí... una persona que quiere exportar y le das la posibilidad, quizás empieza a producir para poder exportar y a la larga impactaría en empleo y en otras cosas, ¿no? Otra cosa es que medio como que al campo no se les quitó retenciones y se le puso retenciones al resto de las exportaciones como para nivelar. O sea, hubo un impuestazo de exportaciones, hay que ver si después eso se va a quitar. Yo creo que se redujo gastos, se buscó un poco de caja para estabilizar números y ahora hay que ver si eso lo que permite es que deje de imprimir. O sea, si se puede ir en un camino de déficit cero. O sea, si nosotros vamos para eso, estaría bueno hacer el esfuerzo. Ahora, si este ajuste tiene que servir solo para una cosa, para que tus números te cierren, vos dejes de imprimir, el dólar te dé señales más estables. Por eso es tan importante dar señales de estabilidad en el mercado cambiario, porque lo que nosotros necesitamos es volverle a dar confianza al peso. Y si nosotros todos los días se mueve el dólar, es medio difícil conseguir eso. Entonces, si vos vas a dejar de imprimir para que no haya inflación,
también anclate en el tipo de cambio como para que las cosas queden estables. Si nosotros logramos esa estabilidad y tus números dan, tu peso no se empieza a devaluar tanto. Entonces vamos a ver después cuánto lleva la curva de arrastre, de rezago de inflación, para que podamos verlo en el precio de los productos. Pero sí, si yo ya tengo el tipo de cambio anclado, por eso tendría que haber sido mucho más efectivo el anclaje del tipo de cambio, y tengo también las expectativas monetarias, o sea, dejo de emitir porque me cierran más los números, estoy anclando un poco a la caída del peso, que a veces se lo dice así, ¿no? A veces decimos, estamos anclando al dólar. Lo que nosotros necesitamos anclar es que deje de caer el peso. O sea, tenemos que darle fuerza al peso nuestro, porque nuestra economía es el peso. Es en pesos, claro. 9. Reemplazo de las CIRA, que es una sigla, por un sistema de importación sin autorización previa. Tampoco se aclaró mucho de eso, pero en realidad es una buena medida porque se importaba, aquellos que importan necesitaban este sistema donde yo necesito autorizar. Y esas autorizaciones eran medio a dedo, ¿no? De hecho hay una deuda con los importadores que hay que ver cómo se sostiene, pero de acá en adelante pareciera que todo el que quiere importar tiene condiciones iguales y se va a poder importar. Ahí también juega a que, bueno, yo que tengo el mercado interno, cómo le creo las condiciones para que las importaciones que entren no golpeen en puestos de trabajo, pero yo creo que ahí el empresario argentino tiene que empezar a ser un poco más razonable, ¿no? Nosotros todos vimos un poco los movimientos de precios de estas últimas semanas casi indiscriminadamente para cubrirme. Entonces, bueno, si se abre el mercado de importador, bueno, ya voy a tener que también estar a tono con el precio de lo que entra de afuera, porque si no, no voy a vender, ¿no? Pasa con indumentaria, pasa con juguetes, con ropa y todo eso, pero si lo abrís indiscriminadamente, sin darle la fortaleza al empresario argentino que hoy está sufriendo todos estos ajustes, porque le va a impactar en la luz, porque le va a impactar en los sueldos y demás, bueno, podés ponerlo en debilidad, ¿no? Bien, última, duplicar la AUH y aumentar 50% la tarjeta alimentar. Es una medida de contención Sí. que tiene como objetivo todas estas cosas que van a implicar suba en servicios, suba de luz, suba en alimentos, suba de productos, no golpee en los hogares más vulnerables, donde se cobra la asignación universal por hijo o la tarjeta alimentar. Ahí se sube un 50% en la tarjeta alimentar y un 100% en la asignación universal por hijo. ¿Alcanza ahí? No sé. Creo que es poco, ¿no? Entonces hay que ver si hay una red que contenga un poco más lo social, de acuerdo a cómo se vaya moviendo esta dinámica de precios. Bien, terminamos con estas 10 medidas. Para terminar ahora hablamos justo la última de la carencia, ¿no? De lo social. Digo, como siempre te pido consejos o tips para la gente, sí, para el laburante, para el que cobra un sueldo fijo, para que se las rebusca como se pueda. Monotributista, digo, entramos en pánico. Sí. Eso no nos ayuda a ninguno. Exacto, o sea, porque viste, desde ayer escuchás multiplicidad de voces. Yo creo que a veces también desde el periodismo no se debe bajar conciencia, ¿no? Porque yo veo a veces algunos canales, ayer antes de las medidas, que tiraban a ver si tiro y pego, ¿no? O sea, dejen que den las medidas, después analicemos, porque creo que ahí lo que se puede decir es, no entremos nosotros en el juego de, o sea, en otros países cuando, no sé, vamos a hablar de precios estacionales, como es estacional el tomate, me lo suben, bueno, como lechuga, ¿no? Sí. Porque si hay algo que está subiendo por demás, y así ese algo sea el dólar, no vayamos a comprarlo. O sea, esperemos que se estabilice, porque quizás las expectativas ahora son otras. Antes estábamos corriendo con poca visibilidad. Bueno, ahora se está marcando un rumbo. Entonces nosotros tenemos que ver que esto se estabilice. Lo mejor que podemos hacer es no consumir si no necesitamos. O sea, diciembre es un mes de mucho consumo. Sí, entonces, claro, bueno, si estamos ajustando, bueno, ajustemos como para no tener después sufrir si en enero o febrero, que nos agarre a nosotros también lo más ajustado posible. Si me sobra algo de dinero en pesos, no sé si, creo que ahora un buen instrumento es, si no tocan eso, es el plazo fijo UVA. O sea, el plazo fijo UVA. ¿Por qué? Porque yo por 2 o 3 meses voy a tener alta inflación. Y eso está atado a la inflación, ajusta por ser, más una sobretasa. Entonces, le va a ganar al plazo fijo tradicional,
que tiene la tasa fija y que creo que se va a mantener ahí. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Era 133 de tasa, sí, por ahí, no? 10 y pico %, sí, un poco más. Y sí, el plazo fijo UVA vamos a tener inflación arriba del 20, supongo. Ajá. Entonces te va a ajustar un poco más. Bien. Consumir lo que necesito. Si hay algo que yo sé que lo voy a consumir y lo tengo que consumir, o estoy terminando una obra, tengo que pintar, o estoy haciendo... Bueno, hacelo lo más rápido que puedas. Si podés fijar, que te fijen con tarjeta en 2 o 3 cuotas, siempre y cuando compres algo que necesites y no que estés refinanciando deuda o por gastar, sí, también hacelo porque sí, se va a licuar solo por inflación. Sí, somos conscientes de que hay que ajustar. Estamos entrenados, o sea sí, que... somos conscientes y que esto no es gradual, sino que es un shock, lo había dicho todo Milei. Bueno, el tema tal vez es un poco la comida, porque vos decís, no hagamos gastos innecesarios, obviamente, cuando uno se ajusta, pero cuando hay que comer, yo creo claro. Que hay que y el tema de la liberación de precios, sí, esto es lo que llama la atención, ¿no? De que el tema de liberación de precios, por eso él habló de esta inflación. Sí. La única forma de ajustar eso, porque en Argentina es difícil el sector empresario también, ¿no? Entonces, sí, claro, cuando empieza a subir precios, normalmente a veces se ajusta cuando ya no hay poder de compra, o sea, lamentablemente, ¿no? Y por eso él habló de esta inflación desde antes, ¿no? Entonces, por eso digo, no dejemos nosotros que nos lleven a consumir lo que no necesitamos. Entonces, lo que debemos entender es esto. Hoy quizás nos suba la luz, quizás nos suba el gas, quizás nos suban los transportes y todo eso. Pero antes, o sea, si estas subas permiten, y si estas medidas permiten que después se estabilice el peso, todo eso que vos no pagabas de luz, de gas y de transporte, lo estabas pagando en la compra de todos los alimentos de todos los días con inflación. O sea, la gente tiene que saber eso. Entonces, nosotros, si logramos que estas medidas sean para que el peso se estabilice, quizás paguemos más en algunas cosas, pero vamos a dejar de pagar continuamente todos los días, todos los meses y todo el año. Bien, se entiende perfectamente. Rubén, muchísimas gracias, como siempre. Hasta luego.